Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Este particularmente será el primer capítulo de una nueva temporada sobre películas que se han inspirado en hechos reales. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. La película Scream de 1996. Scream muestra una serie de estudiantes de secundaria que son horriblemente asesinados por un asesino conocido como Gus Fay. En la vida real, este es conocido como Danny Rolling. Alguien está jugando a un juego mortal. Todo empezó con una llamada a la policía. Alguien está llevando su pasión por las películas de terror. Antes de hablar sobre los hechos que inspiraron a esta película, me parece bastante propio dar una pequeña biografía de quién fue Danny Rolling. Danny Harold Rolling es su nombre completo y nació el 26 de mayo de 1954 en Luisiana, Estados Unidos. Creció en un seno familiar marcada por la violencia y ejercida por parte de su padre, James Rolling, un veterano de guerra con estrés postraumático reconvertido en policía. Aquel hombre era agresivo con su esposa y con sus hijos, solía agredirlos física y también psicológicamente. Por lo que Danny creció siendo un joven que sufría constantes golpizas y palizas. Para poder escapar del dolor se creó diferentes personalidades y fue así como poco a poco su mente se fue distorsionando y desarrollando diversos trastornos mentales. Tenía desorden antisocial, trastorno límite de la personalidad, además de parafilias sexuales y voyerismo. En muchas ocasiones trató de quitarse la vida por la difícil relación que llevaba con su padre. Se llegó a sumergir en el alcohol, las drogas y una fuerte depresión. No terminó sus estudios, pero se enlistó en el ejército. Sin embargo, lo terminaron echando por estar consumiendo estupefacientes. Con el tiempo logró tener un poco más de estabilidad emocional cuando vivió con su abuelo. Trató de asistir a una iglesia y más tarde terminó casándose y como producto de la relación tuvieron a una niña. Sin embargo, Danny Rolling no logró escapar de su infancia traumática. Todo ese dolor y rabia que llevaba guardado lo llevó hasta su matrimonio y esto hizo que poco a poco se fuera destruyendo. Poco a poco su vida delictiva fue creciendo, empezó con pequeños robos, luego empezó a espiar a las mujeres en los parques y luego de eso se supo que también terminó abusando de una mujer que tenía cierto parecido a su ex esposa. Este hecho en particular nunca fue denunciado, por lo tanto él nunca pagó por esa violación. Las veces que pisaba la cárcel era por algunos robos. Solía perder con frecuencia sus trabajos y fue así como en 1989 terminó matando a toda una familia mientras estos estaban cenando. Sus víctimas habían sido un padre con su hija y su pequeño nieto de 8 años. Lamentablemente, las autoridades no pudieron relacionar el atroz crimen con Danny Rolling. Para aquel momento, Danny estaba completamente descontrolado. Quería descargar toda la rabia, todo el dolor que llevaba por dentro y especialmente en contra de su padre, quien había sido el principal responsable de todo lo que él estaba sintiendo. Así que un día tomó una pistola y se dirigió hasta la casa de su padre. Allí tocó a la puerta y sin pensarlo 2 veces le disparó en el estómago y la cabeza. Sin embargo, tras el ataque, el padre de Danny no perdió la vida, sino que terminó perdiendo un ojo y también quedó sordo de un oído. Sin duda alguna, James Rolling puso una denuncia contra su hijo inmediatamente, pero para aquel momento ya Danny Rolling se había marchado de la ciudad y estaba huyendo de la justicia. Los siguientes hechos que les voy a estar relatando son los que básicamente inspiraron para crear la película Scream. Son hechos escalofriantes, aterradores y me atrevo a decir que fueron mucho más feos en la vida real que lo que se estaba contando en la película. Ya era 1990 y el peligroso Danny Rolling se había ido hasta Gainesville. Para ese entonces ya evitaba socializar con las personas, así que terminó viviendo en una zona boscosa y bastante cerca de la Universidad de Florida. Justamente en ese lugar también había una residencia de estudiantes y él consiguió allí a sus primeras víctimas.
Específicamente el 24 de agosto de 1990, Danny entró al departamento de Christina Powell y Sonja Larson. Las chicas tenían 17 y 18 años. Era de noche y ya se encontraban durmiendo, así que Danny entró hasta los dormitorios y le cubrió la boca a Sonja y en ese mismo lugar abusó de ella hasta que le quitó la vida tras apuñalarla. Luego entró a la habitación de Christina e hizo exactamente lo mismo. Danny aquella noche logró marcharse sin que nadie lo viera. Horas más tarde la policía fue avisada y llegó al lugar de los hechos. Era una escena realmente escalofriante. Mientras las autoridades estaban tratando de buscar pistas en el lugar de los hechos, Danny estaba a pocos pasos cometiendo un nuevo crimen. Danny se encontraba atacando a una joven de 18 años que vivía en la zona. Si las dos anteriores habían vivido una pesadilla, esta tercera víctima había pasado por lo mismo, pero su cuerpo terminó siendo decapitado. Los detalles son tan fuertes que honestamente no me atrevo a mencionarlo. Lo único que les puedo decir es que este hombre actuó de la forma más cruel posible. Los medios de comunicación se hicieron eco de ambos sucesos y en el campus de la universidad no se hablaba de otra cosa. Los estudiantes estaban tan aterrorizados que empezaron a dormir en grupos, acompañados, otros decidieron cambiarse de facultad y otros simplemente se marchaban. No querían ni siquiera arriesgarse a que este sujeto entrara a su habitación y acabaran de la misma forma que las otras chicas. Después de los anteriores crímenes, el auténtico pánico estalló cuando aparecieron los cadáveres de Tracy y también de Manuel. Esto ocurrió el 27 de agosto. Y lo que sucedió fue que Manuel estaba llegando para visitar a Tracy. En ese momento él descubrió que Danny trataba de entrar a aquella casa, así que él sin duda decidió enfrentarlo, pero Danny lo redujo a simples puñaladas y así fue como terminó matándolo. Tracy pudo escuchar también los gritos, la pelea, y ella se percató de lo que estaba sucediendo, así que ella corrió rápidamente a su habitación y trató de esconderse, pero Danny logró ingresar, también la agredió sexualmente y después terminó apuñalándola de la misma forma que a Manuel. Otro dato realmente escalofriante es que Danny solía dejar a todas sus víctimas con posturas sexuales. Y así fue como la prensa le dio el nombre al asesino que acechaba a los estudiantes. Lo bautizaron como el Destripador de Gainesville. La policía siguió su curso con la investigación y de hecho ya habían arrestado a una persona que parecía tener antecedentes penales, que parecía de cierto modo estar relacionado con los crímenes. Y mientras eso sucedía, más tarde también terminaron arrestando a Danny Rolling, pero no precisamente por los crímenes de las chicas anteriores, sino porque Danny se encontraba robando en una tienda. Allí decidieron detenerlo. Una vez que revisaron su historial se dieron cuenta de que a él lo estaban buscando porque había intentado matar a su padre. Una vez que este es detenido por los robos y también por haber agredido a su padre, la policía decide salirse de las dudas y también tomar muestra de ADN de este sujeto para compararlo con la escena del crimen de las jovencitas que habían muerto de una manera tan brutal. Y la policía quedó horrorizada cuando se percata de que el ADN de Danny Rolling coincidía perfectamente con varias cosas que habían encontrado en la escena del crimen. Así que, sin duda alguna, tuvieron que liberar a la otra persona que habían arrestado, pues no habían pruebas suficientes. Pero lo que habían encontrado con Danny Rolling era sumamente comprometedor. La policía continuó investigando y también se dirigieron al lugar donde estaba viviendo Danny Rolling. Básicamente, este era un lugar donde él estaba acampando en mitad del bosque. No había gran cosa más que una tienda de acampar, pero allí pudieron encontrar varias pruebas que lo comprometían. Cosas que le pertenecían a las chicas, como también una grabación que él mismo había hecho confesando a qué jovencitas había matado y qué había hecho. Fue así como en 1991, Danny Rolling fue acusado formalmente de 5 cargos de asesinato en primer grado. Danny decía que era inocente, aún sabiendo que había mucho material en su contra. Sin embargo, en febrero de 1994, entró en su vida la periodista Sondra London. Empezaron a mandarse cartas e iniciaron una relación sentimental. Y de esta unión salió un documental, donde Rolling habló de los asesinatos cometidos, tanto de los estudiantes de Gainesville como los de la familia de Luisiana. También se ha llegado a mencionar que esta periodista Sondra London había hecho esto básicamente para poder conseguir la historia. De hecho, en el pasado ella ya había estado también con otro asesino y a través de esas tácticas ella también logró conseguir muchísima información. Igual lo hizo con Danny Rolling.
Ella logró enamorarlo, mantener como una relación con él y de esa manera logró que él hablara y confesara absolutamente todo. Pero muy en el fondo se dice que ella no estaba enamorada de él, sino que esa era una simple táctica. Fuese verdad o no, lo cierto es que gracias a ello se supo mucho más a detalle lo que él había estado haciendo, lo que él había vivido desde su infancia, como los crímenes a más detalles. Pero antes de que se celebrara el juicio, Danny asumió su culpabilidad, pero justificó sus actos, asegurando que la única responsable era Géminis, una parte diabólica de su personalidad. Esta afloró a raíz de ver la tercera entrega del Exorcista. Los psiquiatras que lo examinaron vieron plausible la posibilidad de una personalidad múltiple, pero también dejaron claro que Rowling distinguía perfectamente entre el bien y el mal. Rowling se escudó de los abusos sexuales y psicológicos que había sufrido cuando era niño para cometer los homicidios. Aquello fue lo que lo impulsó a convertirse en lo que era. Una teoría que no convenció al jurado y que finalmente lo declararon culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado. Un mes después, en abril de 1994, el juez lo sentenció a la pena capital por inyección letal. En el tiempo que estuvo en el corredor de la muerte, su último deseo fue comer cola de langosta, camarones, patatas al horno, tarta de queso con fresas y un té dulce. El nombre de Danny Rowling y de las cosas que él había hecho se hicieron tan famosas que se han escrito poemas, canciones, hay muchísimas cosas que se han hecho a partir de los crímenes que él cometió. Y como bien les mencioné al principio, la película Scream básicamente se inspiró en los últimos crímenes que él cometió. Y bueno amigos, básicamente estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy, un caso realmente impactante, un caso muy horroroso. Este va a ser el primero de muchos que voy a estar compartiendo porque realmente hay muchísimas películas que se han inspirado en hechos reales y que nuevamente les insisto, la vida real es muchísimo más aterradora que lo que se encuentra en las películas. Así que esperen próximamente los demás episodios de esta serie. Y bueno amigos, para despedirme, lo único que les voy a pedir de todo corazón es que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. También no olviden de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, ustedes sean los primeros en enterarse. Por otra parte, les voy a estar dejando acá en pantalla mis redes sociales por si desean estar en un mayor contacto y también enterarse de otras cositas que a veces subo por lo menos en Instagram o en Facebook. Sin más nada que agregar, yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.